Sayú en comprometerse en venir a este espacio. Te damos la bienvenida a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, a la sede que concentra algunas de las carreras. Vas a tener al grupo de estudiantes que están por egresar este año en formación de la carrera de formación del actor de la actriz, que estamos trabajando como anfitriones de este espacio. Trabajamos las preguntas que hacemos todo el tiempo, saben que estoy muy nerviosa y ahora hay un montón de cuestiones en el marco de dos materias que tenemos en común, que es Historia del Teatro Argentino, donde tratamos de pensar la ley del oficio y también observando el trabajo de los autores, porque me parece que es el lugar para encontrar referencias fuertes en nuestra propia identidad como autores. También tenemos en esta casa de estudios la carrera de profesorado. Juli Botino es profesora de actuación 2, además de coordinadora de la carrera, y hay gente de actuación 2 de profesorado acá, gente de formación de la teoría de Arturo Bertatino, que también se sumó. Está el secretario académico Marcelo Bonilla, está Pablo de Lía, con quien vos hablaste, y hizo posible la articulación entre institutos para crecer acá. La escuela también tiene escenografía, puesta en escena, curso para actores, en formación en teatro callejero, curso de dramaturgia. Y yo ya sabía que vos sos bárbaro para estar en algunas charlas o para dar charlas en espacios de formación, porque el día que yo vi el amateur en el bailón, sí. no está bien porque hace muchas cuentas. Sí, hace muchos años. Sí, en el 97 yo era una estudiante en Juan que venía de una formación en plástica y cuando te vi ahí decidí que el teatro me quedaba más cerca. Con lo cual no sé si tú te van a decir responsable hoy, que además soy su vicedirectora, porque le dijiste que el teatro ¿Para qué fui a esa charla? Y después fuiste a Juan con el gran Nico Uchini y yo durante 15 veces fui a ver el amateur y cantaba La Ballena. Total. Y traje el librito que habilitaba de aquella primera edición, aunque ahora sé que hay dos libros más. Hay dos compañeras pasantes que hicieron un trabajo que va a ir apareciendo acá de fotos de todos tus trabajos a lo largo del tiempo, y alguien estando ahí de fondo. ¿Por qué me hicieron eso? No, para decir que son muchos años, pero la idea es tenerte acá, pensar el oficio en común. Mauricio es actor y voy a poner eso en primer lugar, no por dar más importancia a eso que a su condición de dramaturgo, de director de teatro, de productor y además de tener una sala de teatro independiente. Y desde el 2003, ¿no? Esto de 23 años en este país, en esta ciudad, es como hay un montón de cuestiones sostener durante tanto tiempo un teatro independiente de 2 horas como es el amateur, como es el equilibrista, plantearlas en los teatros en el mismo momento, trabajar la itinerancia de los espectáculos, de ponerte la camiseta, pensar también que el 2003 era muy próximo al 2001, ¿no? En el presente que estamos hay algunas cuestiones. El 2001 fue la razón por la cual abrí el teatro. Y ahí, solo para darte la palabra y que vos decidas si arrancás en Paraná o en la Pensión de Constitución y tus estudios con Adolfo, verás por dónde, pero yo elegí el teatro cuando el personaje de Pájaro dice: yo tengo un sueño y lo voy a cumplir. Para eso entreno y entreno, ¿no? Y siempre hay una reivindicación del oficio, y siempre existe el público en primer lugar, y por eso tomé la voz propia de contarte que yo también fui público y a mí también me transformaste. Como para arrancar. Qué lindo todo, ¿no? Qué lindo todo. Voy a tener que hacer un esfuerzo por no emocionarme, porque yo fui al conservatorio en vez de a la escuela principal. Y
y tenía la misma edad de ustedes. No me podía imaginar estar hoy acá, porque me daba la sensación de que no tenía lo que había que tener. En ese momento, lo que cotizaba en el mercado estaba lejos de lo que me parecía que yo podía tener. En principio porque advertía que nadie se interesaba por mí. Eso de que uno va caminando por la calle y un director de cine te empieza a mirar, a mí no me pasaba. Y cuando iba a la salida de los teatros o los lugares donde estaban reunidos, la gente del medio, yo veía como algunos le hacían hola, me hacían así. Yo no sabía por qué pasaba eso. Hasta que en un momento me di cuenta que si yo seguía esperando que ocurriera de afuera hacia adentro, podía pasarme la vida y tal vez eso no se iba a dar. Entonces me di cuenta que tenía que ser al revés, que yo tenía que hacer algo para que lo que yo deseaba ocurriera. En ese momento empecé a escribir el amateur, porque sentía que el esfuerzo que hacía toda la mañana de ir a clase, de sacar fotocopias, de llevar a una productora, de hablar con alguien, de tratar de tener el teléfono, de tratar de que me invite a un lugar, yo volví a mi casa cansado y digo, me parece que esto no se va a dar. Y me recordé a alguien que había hecho un esfuerzo superior al mío, un esfuerzo casi sobrehumano para cumplir su sueño. Y era un deportista amateur que quería ser único en el mundo, girando durante 5 días y 5 noches arriba de la bicicleta alrededor de un circuito. Ese esfuerzo me hizo pensar que el mío todavía no era el tope y que yo tenía que tener la actitud de ese deportista, la seguridad, la constancia, la disciplina, para recién ahí decir si estaba haciendo todo lo que dependía de mí o no. Con ir a los lugares, con llevar la foto, con ir a clase, no era suficiente. Había mucho más para dar. Cuando yo empecé a dar más, me di cuenta que entraba en el camino en el que las cosas tal vez sí se podían dar. Y si no se daban, ya no me dolía la panza, porque yo estaba en el camino que yo quería. Me iba a pasar la vida haciendo lo que a mí me gustaba, se dieran o no se dieran las cosas. Finalmente se dieron y es mucho más lindo. Pero si no se dieran, uno se puede permitir hacer una vida digna, contenta, desarrollando la vocación que tiene, sin importar que el otro realmente nos advierta como quisiera. Yo creo que la solución no está en esperar que el otro nos advierta, a pesar de que yo tendría que venir acá y ir por todos los pueblos diciendo que se puede, porque yo pude, diciendo, asegurando por mi propia historia, que llega un momento en que uno advierte que la vida no es rígida, que es dinámica, y que uno logra que los demás nos vean realmente como somos, y no por esa especie de confusión que son los condicionamientos sociales que hacen que se suponga que al más bonito le pasa tal cosa, al que tiene más contactos, al que vive en tal barrio, al que es hijo de no sé quién. Todas esas cosas que son las que en los comienzos nos hacen pensar que nosotros no vamos a poder. Bueno, esto como una pequeña introducción a que piensen lo que vamos a compartir, lo que vamos a charlar, porque yo vengo del mismo lugar que ustedes.
Yo fui a muchas charlas, siempre iba con mi cuadernito, era muy anotador. Y desde que me siento de este lado, me doy cuenta que a mí me gusta más estar de aquel lado que de este. Sí, pero descubrí que porque la esencia de nuestro trabajo tiene más que ver con observar que con ser observado. Contrariamente a lo que pareciera ser actor. Pareciera ser actor es estar todo el tiempo en situación de ser visto. Cuando uno está de este lado, tiene que compartir una serie de hechos ya experimentados, tiene que recurrir a su mejor colección de virtudes para compartir algo interesante, pero eso es exactamente el opuesto de ponernos a trabajar en el teatro, en la tele o en el cine. Para trabajar en esto, uno tiene que sentirse un principiante. Uno no tiene que saber nada o sentir que no sabe nada, que no tiene ninguna certeza. En estar inseguro, pero sintiendo que está en el lugar indicado. Que ese es el trabajo. No saber cómo es el personaje, no saber cómo es la escena, no estar seguro ni siquiera si el maestro o el director le está dando las indicaciones más adecuadas. Pero en ese estado de cosas, por eso se advierte después si el maestro le da o no. No hay que perder tiempo dudando. Porque en ese estado de inseguridad, estando a la deriva, es donde nos podemos sorprender con lo que encontramos. Si nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos trabajando, vamos a poder sorprender al otro cuando nos vea. Y solo así vamos a encontrar algo que esté bueno. Porque cuando nos sentimos seguros arriba del escenario, es porque ya estamos mostrando lo que sabemos, lo que ya hicimos. Cuando hacemos lo que ya hicimos, el espectador que está así se va para atrás porque ya vio lo que está pasando. Para que se sorprenda, uno tiene que sorprenderse antes en los ensayos. Ir eligiendo todos esos descubrimientos para ponerlos en el trabajo como si fuera un mazo de naipes que un mago acomoda para ir sorprendiendo. Y recién cuando uno tiene esa cantidad de descubrimientos logrados en los ensayos, es que se puede sentir seguro para subirse arriba del escenario y compartir lo que ensayó. Ahí sí uno necesita seguridad para subirse arriba del escenario, pero la seguridad nos la da ese trabajo que hicimos inseguro, sin saber a dónde íbamos a llegar. Eso que en otras profesiones no está bien, uno, si el cirujano nos va a operar, uno quiere que esté seguro, que sepa. Eso que en la vida tampoco está bien, porque si uno no sabe qué colectivo va a tomar en la parada, no está bien. En nuestra profesión, yo recomiendo asumirlo como algo natural del trabajo. Así hay que ponerse a trabajar, confiando absolutamente, como si estuviéramos tirando un dardo a oscuras, pero con la seguridad de que cuando terminen los ensayos, vamos a ver la verdad. Hay, me estaba pensando que aparece y apareció en este momento, hay una reivindicación de algo en lo que nosotros insistimos, que el teatro en principio es oficio, está ligado a un grupo de talentosos que tienen la verdad. Y a mí me pasaba, organizando la pregunta que los estudiantes acompañaban, leyendo entrevistas, escuchándote, que había preguntas a Darío, ¿qué es todo esto de tener dos obras con tanto recorrido, o tres si tomamos top y decimos quién puede hoy sostener en el tiempo la cantidad de funciones, espectadores? Y digo, pero hay un lugar, quien conoce ese Darío, en donde tuviste que producir ese primer amateur, porque decía, ¿no? Y ir con el primer texto a Catún, decir, yo me voy a jugar con esto. Decía, claro, ellos están observando este momento que está buenísimo, pueden dar cuenta, ¿no? Del derrotero, pero hay algo
en torno a todo este tiempo que pensarlo junto a vos y hablar de trabajo y hablar de recorrido y pensar algunas estrategias está íntimamente ligado a contrariar a este presente donde todo es ya, donde todo además se suman las redes, donde aún más ¿no? Necesito consagrarme hoy o vaya a saber a dónde pertenecer. Creo que parte también de este marco donde decimos, bueno, vamos a pensar arte y enseñanza, hay algo en el trabajo sostenido en el tiempo y en la paciencia de que no te lleve puesto el estándar de otro, sino ese lugar que vos elegís como propio, que te lleva a estar televisión, cine, pero que elegís como propio, que es el teatro, ¿no? Que hace centro a dejar de lado el éxito y esa urgencia del presente y poner el énfasis en otro lugar. ¿En qué lugares insististe en poner el énfasis? Sí, la esencia del presente, de la velocidad, lo que ya decía, es lo que hace que en este momento para mí sea mucho más difícil que cuando yo tenía en los comienzos, porque es terrible para mí, que nací en un barrio de una ciudad pequeña, en Paraná, en Entre Ríos, tener tantas opciones. Porque la cantidad de opciones lo que hace es distraernos de nuestro foco. Y cuando nosotros nos distraemos de nuestro foco, empezamos a perder. Lo más complejo hoy es mantener claro el objetivo. Cuando yo empecé había solo un abanico de 6, 7 actores que eran mi norte y yo decía, si yo los dramas los hago como este, si hago reír como este como, si el cuerpo lo manejo como él, si la voz la tengo como él, y si la... Yo, mandar lo mío, tiene que funcionar. Hoy se puede mirar a tantos actores, porque se puede mirar a los actores del mundo entero, que no sé si alguien alcanza a elegir algo puntual de uno y lo sigue, lo busca y lo trata de llevar a su cuerpo para poder probarlo en un trabajo, porque el estilo de ese actor es el que va en eso que estamos haciendo. Esa distracción para mí juega en contra del objetivo, porque uno empieza a creer que está en el camino y que está trabajando, cuando en realidad está haciendo lo que trabaja y está haciendo lo que está en el camino, pero no está enfocado como tiene que estar en lo que está haciendo. Y yo estoy seguro, esto lo he advertido en mi propia vida, que no se atrae lo que uno quiere, se atrae lo que uno es. Entonces, en el trabajo que tenemos que hacer en el día, si nosotros lo hacemos como si fuera para el campeonato del mundo, es muy probable que después logremos atraer eso que buscamos. Ahora, si esto que tenemos que hacer hoy lo hacemos más o menos porque, bueno, tampoco es que es tan importante, es una clase, o bueno, si lo hacemos así, es muy difícil que atraigamos lo que buscamos, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo sé que es difícil en los comienzos porque, claro, nadie nos felicita demasiado, nadie nos contrata para nada, nadie nos paga por lo que hacemos. Si nosotros dejamos de hacer lo que creemos, lo que queremos, ni se dan cuenta los demás. Solo nosotros sabemos que no leímos lo que teníamos que leer, que no practicamos lo que teníamos que practicar. Y ahí hay que tener un orgullo propio, personal, de no permitírselo. Con la conciencia clara de que si no lo hacemos, lo que perdemos somos nosotros. De que ese futuro que añoramos, estamos siendo nosotros los que hacemos cosas para que no se acerque. Cuando nosotros tenemos claro el futuro, nos da fuerza en el presente. Y
no lo estamos haciendo simplemente por hacerlo, lo estamos haciendo porque tenemos una aspiracional más grande. Y como en el presente no le importamos a nadie, porque es así, no le importamos a nadie, salvo a nuestro maestro, salvo a un amigo muy grande, que también los amigos, por protegernos, también nos dicen, bueno, ¿no? Porque ¿cómo va a creer nuestro amigo, nuestro compañero que nos ve? No sé, yo vivía en un cuartito donde para ver cómo estaba el día habíamos puesto un espejo inclinado para que apuntara al cielo con una planta baja oscura, y vivíamos los tres ahí intentando ser actores. Nos dábamos fuerza entre nosotros, nos remamos, pero uno sabía que, claro, me lo dicen, a él le va peor que a mí. Como que no tenía peso, no tenía valor. Sin embargo, tiene un montón. Yo, si tengo que advertir o agradecer algún mérito, fue haber tenido la intuición de hacer un pacto conmigo mismo, de decir, lo mío va a ser a largo plazo, no va a ser ahora, no se va a dar. Pero si yo insisto, estudio, ensayo, y pulo, y busco, en algún momento alguien lo va a advertir. Y ese alguien a otro, y a otro, y a otro. Ese pacto, esa espera, yo creo que fue fundamental, porque si no, yo hubiera tendido a parecerme a los que les iba bien. El taller donde yo estudiaba, había algunos entre mis amigos ya llamaban a los primeros que llamaban para la tele y lo iban a trabajar con un protagónico en el cine. Ay, yo decía, ¿cómo hizo? Entonces, lo único que generaba todo eso es que yo pensara que lo mío estaba más lejos. Yo hubiera querido hacer lo que hacía ese. A algunos les tocaba por una razón, a otros por otra. Si yo me hubiera querido parecer a ellos, hubiera perdido mi identidad. Hubiera perdido lo principal. Lo que cada uno tiene que mantener, le vaya como le vaya. Porque llega un día en que lo de cada uno vale. Eso hay que tenerlo tatuado. Me quedaba pensando en términos de contextos generacionales. Nosotros hablamos de televisión y podemos hablar de las novelas de la tarde, de Fernando Dean, y a ellos les es como ajeno. Digo, o pensamos también este diseño, ¿no? Había un lugar, por eso desde ese lugar insisto en reivindicar la singularidad, digo, de tu trayecto en relación a esos lugares donde no se trataba de considerarse, pero sí encontrar el sostén para poder pensar tu propia singularidad en un contexto donde los 90 claramente definían y podían definirte a vos en los lugares donde estabas como el actor exitoso, el actor que había llegado a la novela de la tarde, el actor que trabajaba para los dos canales de aire, ¿no?, más importantes. O sea, había un lugar ahí en donde vos podías, más allá de siempre decir yo estaba más en la zona de los no mirados, entonces no, hay un contexto en donde jugás con eso porque dijiste, ¿sí?, que tu horizonte, ¿no?, estaba puesto. Habían pasado 10, 15 años de esa búsqueda. Y esos roles que yo hacía en la tele, que me permitían lo que ella dice, también eran los roles que los actores que yo admiraba rechazaban. A mí me llamaban después que 3 actores que yo conocía habían dicho que no. Y yo lo sabía eso. No era un lugar de privilegio, nunca, en ninguno de los trabajos, no quiero darme vuelta y ver, en ninguno de los trabajos que se pueden ver que hice, yo me senté con el productor, con el director y me dijeron, mira, queremos que tu rol sea así, este programa lo hacemos para lograr tal. Eso lo hacían con los protagonistas. Yo sabía que entraban al cuarto piso o a la oficina a hablar de ello y decían, correte el pibe que estaba pasando. Y yo estaba entre los pibes que había que correrse porque estaban viniendo a hablar de cosas importantes. No obstante,
actuaba de que me iba muy bien y la verdad que eso fue lo que me hizo tener la continuidad. Jugaba como si fuera para el campeonato del mundo, me daban unos bolos así y yo hacía todo lo que podía. De hecho, a veces me pedían un poquito. A ver, el que hace teatro también, por favor. No, sí, no solo por la expresión, que la pantalla requiere otra expresión, sino también cuando logré entrar al teatro, las primeras veces, en esos primeros 10, 15 años de búsqueda, yo iba a esperar a los maestros a la puerta de su estudio para decir que yo quería ser parte de, bueno, ¿qué hagas? ¿No? Y esperé a muchos en el estudio, en un momento en el que se hizo teatro abierto, por ejemplo, que era un hecho histórico y yo no estaba afuera, y digo, ¿cómo no voy a ser parte del teatro abierto? Entonces empecé a esperar a los profesores a la puerta de sus estudios cuando llegaban. Y claro, llegaban corriendo, un poco como llegué yo hoy, y pasaba de largo. Entonces volví al otro día, a las 6 de la tarde otra vez. Y en una de esas, algún director me vio que ya tercera o cuarta vez estaba ahí en la puerta del estudio y dijo, ¿cómo flaquito aquí? Digo, yo te digo, a ver, porque vas a dirigir una obra de teatro abierto y yo quiero participar. Pero no hay papeles, no importa, voy de lo que sea, digo, déjame estar, quiero estar ahí. Y medio como sin saber qué hacer, dijo, bueno, mañana a las 10 de la mañana ensayamos en el Teatro Margarita Gil, vení. Bueno, yo fui y me miraban los del elenco porque no sabían qué se dedicaba a este pibe. Bueno, y ese día que yo fui, no había ido el apuntador. Y entonces los actores se olvidaban el texto y el director se distraía buscando y le decía, y entonces el asistente empezó a ponerse más cerca. Y yo me paré, ¿no crees que de letra yo sé la letra? Sí, te animaba, sí, dame completamente. Y empecé a dar letra. Y claro, los otros actores que no trabajaban en esa escena, miraban, claro. En un momento, esto me acabo de acordar porque en ese teatro abierto no se utilizaba ni utilería ni demasiada escenografía porque eran muchas horas al mismo tiempo durante un periodo corto. Entonces la consigna era que no podían armar y desarmar ni cambiar las luces porque no había tiempo. Entonces hacía falta que un personaje, el protagonista, sacara una espada para terminar una escena diciendo que el proyecto que iba a llevar adelante nadie lo tenía que tocar. Y uno de los directores dice, qué lástima que no se puede sacar de ningún lado una espada. Y el asistente dice, tendría que pasar un turco perdido con un alfanje, algo así. Y yo digo, yo hablo árabe. Mi abuelo era árabe, por lado de mi papá, por lado de mi mamá italiana. Y se miraron los sí, ¿querés que pruebe? Le digo, pruebo. Dejé el libreto, estaba acomodando y pasé hablando en árabe con él. Y el protagonista que estaba ahí agarró la espada y cerró el acto diciendo, eso no, el proyecto no se toca. Está buenísimo, se queda. Entonces, ¿podés hacer? Sí. Y me hice mi primer papel. Y este momento se llama Un turco perdido, que era yo en ese momento, era un turco perdido. Se me cruzó por esto de que también se puede inventar lo que uno necesita. Después de ese rol que yo hice ahí, ese director, cinco años después, me llamó para hacer un protagonista. Que fue el espectáculo que me permitió estar premiado por primera vez en María Guerrero. En ese momento y ahora yo creo que es uno de los premios teatrales más representativos del teatro. Y me llamó por lo que me había visto hacer, que en realidad no era más que actitud. Porque, entonces, lo que les decía antes, las dificultades son como herramientas para nosotros. No saber es una herramienta.
no poder es una herramienta, no tener es una herramienta, porque el teatro se hace con nada, con imaginación. Y a veces el no de los otros o la falta nos inspira a encontrar algo más imaginativo que el objeto mismo que no podemos adquirir, o que la producción misma que no podemos tener, o el vestuario, o lo que sea. Como que hay que tener una actitud positiva con ánimo de descubrir, porque ser actor o hacer teatro no es más que descubrir. Cuando estamos sobre lo que conocemos, no estamos haciendo algo que al otro le va a posibilitar vernos de manera diferente. Me quedé, bueno, no hablamos, se supone que en algunas actividades y por protocolos debe haber nombrado todo lo que tenés, pero digo, desde Leónidas Barleta, María Guerrero, Conex, que está inundando toda la web, digo, hay algo, no sé si vamos para otro lado, pero digo, hay algo en relación a los premios en términos de qué manera los premios, porque son agentes de legitimación, de qué manera los premios se encabalgan en tu laburo. Muchísimo, porque yo valoro mucho los del comienzo, porque en el comienzo lo más difícil era ser advertido por el otro. Y uno no termina de considerarse actor si no es advertido por el otro. El que legitima que uno es actor es el otro. Y a mí me costaba mucho eso, que me eligieran, que confiaran. En esos comienzos, cuando yo hice un espectáculo de creación colectiva, con un actor amigo, que me acuerdo que lo hice porque vi cómo en el Mundial Goicoechea atajó los penales y salió corriendo hacia la tribuna. Yo dije, lo más parecido a esa felicidad, para mí, es estar frente al público, es estrenar. Yo me voy a ensayar una obra para ver si puedo sentir eso. Y empezamos a ensayar una obra sin tenerla. Leímos una obra francesa de 6 personajes. Nosotros éramos 2 actores que queríamos hacer una obra los 2 juntos. Inspirados en esa obra de 6, dijimos, la vamos a hacer pero con 2. Empezamos pensando ideas imposibles, como que de frente éramos un rol y de espalda éramos el otro. Entonces así ya somos 4, dijimos, nos faltan 2. Así empezamos a hablar. Hicimos un espectáculo por el que a mí me ternaron como revelación, que fue el premio que más recuerdo. En ese momento, casi que al público que teníamos lo llamábamos por teléfono. Sí, y por segunda y por tercera vez, insistentemente. Mientras ensayábamos decíamos, mirá que tiene que estar bueno, porque no nos conoce nadie, si no está bueno, no se va a correr la bola. Y nos jugamos la vida haciéndolo. El espectáculo logramos llevarlo de gira por el país, fuimos a Barcelona, hicimos un montón de cosas para que fuera visible, pero sobre todo aprendimos a crear un espectáculo desde la nada, desde no tener ni siquiera la obra. Teníamos un director fundamental, que era Francisco Javier, que fue el que marcó absolutamente todo lo que queríamos hacer nosotros y le fue dando sentido, pero nosotros lo llevábamos puesto. El espectáculo se llamó A lo loco, porque Francisco decía, pero esto se hace a lo loco. A lo loco, decía, ¿no? Porque no teníamos lo que había que tener, pero el ímpetu era tan grande que lo atropellamos, lo logramos hacer. Pero sí me acuerdo mucho de esos primeros escalones, porque son los que te constatan un poquito de que
mínimamente tenés algunas condiciones que podrían llegar a darte la posibilidad de seguir dándole sentido a esa vocación que pide y pide y pide, que en los comienzos, hasta que uno no hace un trabajo frente al público, es uno solo el que se tiene fe. Entonces empieza a ayudar que los demás también, alguno de los de afuera, trate de coincidir con ese pensamiento propio. Y los últimos, bueno, los últimos premios son increíbles. Uno está más en condiciones de bajar a pedirle autógrafos a los actores que fueron ahí al biblioteco. Claro, porque ya está lleno de gente famosa y ser elegido es un montón. Uno aprende a un montón de cosas en el camino, como a hacer creíbles las escenas, construir personajes, pero uno no aprende a creérsela de tal manera que uno le dé verosimilitud a esa situación. Es una escena que uno no se puede creer. Dicen tu nombre y vos seguís diciendo no, es un error. Y claro, es ponerse en ese lugar y es hermoso y al mismo tiempo es algo que uno buscó siempre o soñó siempre, pero al mismo tiempo es difícil creer que llegó el momento. A mí me pasa eso. Ahí, en principio, cuando empecé nombraba a Francisco Javier, mi profesor también, y Francisco hizo mucho para que el teatro entrara en la Universidad de Buenos Aires, un lugar, y tuvo un grupo que se llamó Los Latineros, y que era esto, ¿no? De arrendar espacios no convencionales, trabajar en pasillos, en casas. Ahora entiendo muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con algo que me parece que es una constante en tu trabajo, como hacerlo. Por un lado, esta idea de sorprenderte, conmoverte, ¿no? Que te hace un lugar de singularidad, elegir tu singularidad, después, digo, tanto en el mandato como que se planteaba en el equilibrista, este modo de que lo biográfico aparece, pero para ser compartido con otros, ¿no? Donde el otro también se referencia. Y hay algo que reivindicas todo el tiempo, y también como director, porque yo no puedo dejar de agradecerte el no, Auki también lo acoso para abrazarlo y reconocérselo, pero digo, es la resonancia, ¿no? La posibilidad de decir, estoy en mi teatro, donde te podrías haber alojado cómodo en Palermo y decir, me quedo acá, estoy también en el Nacional, pero hago funciones en día de semana para tener el fin de semana e irme, ¿no? A Los Hornos, no sé. Van 80 ciudades. 80 ciudades. Sí, es un montón. Es una gira interminable. Bueno, en general las compañías entre meses, 6 meses. Nosotros llevamos, es el 6º año de gira. Y todos los fines de semana saliendo una semana cerca, una semana lejos, para no complicar tanto la vida de todo lo que lo hacemos. Pero es hermoso, es increíble, es impensable. Y ahora van a ser 8 países. También es impensado en el momento lograr que se capte ese interés y lograr hacer todo lo que hay que hacer para poder viajar, para poder llevar la misma escenografía, la misma utilería, el mismo vestuario y hacer el mismo espectáculo en todas partes. Es un trabajo enorme de convicción a todos, porque todos cuando estamos por lograrlo nos miramos como diciendo, pero no vamos a... Sí, ahí está Franco, que sabe, que me acompaña en toda la gira, con Chanel, que es un esfuerzo sobrehumano, pero cuando llegamos a los lugares y la gente ve lo que hacemos, la diferencia con lo que fue a ver la semana anterior o el mes pasado, y se queda mejor a preguntar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Eso también es un sello, es una marca que si uno la persigue, aunque los demás nos digan, no, eso no se puede, pues eso es un poco contra lo que hay que defenderse, ¿no? El otro, en general, nos quiere, entonces nos quiere cuidar, nos quiere proteger, para cuidarnos y protegernos, nos dice, no lo hagas, no, es mucho. Nos proponen que nos quedemos donde estamos, ¿no? Mi abuelo decía, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.
Yo estudiaba ciencias económicas porque mi papá me había elegido esa carrera, a mí no me gustaba, yo era pésimo en ciencias económicas. Y tuve que animarme a aprender el equilibrio. Al principio le tuve que decir que iba a estudiar periodismo, que estaba mejor visto que actor. Y después dije, otra vez volví a otra carrera, ¿cuándo voy a hacer lo que yo quiero? Me animé a decir, no, yo creo que tengo que ser actor, quiero ser actor, voy a estudiar esto y lo convencí de tal manera que me ayudó los primeros años a que lo pueda hacer. Me dijo algo extraordinario que fue, si lo haces con la misma dedicación que estudias en una carrera universitaria, te acompaño y te ayudo. Yo siempre tuve ese parámetro de que tenía que tratar de demostrarle a mi viejo que lo que yo quería hacer era tan importante como una carrera universitaria, como ser abogado, como ser contador, como ser médico. Y siento que eso me ayudó, ¿no? Esa dificultad que él me puso me obligó a tener una aspiracional más alta, que tenía que lograr ganarle a lo que ya ganaba. El contador era la carrera del futuro. Y ser actor, yo como le demostraba que ser actor iba a estar a la altura. Bueno, por suerte lo pude hacer y cuando venía a Buenos Aires a verme, siempre me acuerdo, el jueves, llegaban el jueves, iban al teatro, lo hacía de jueves a domingo, y al otro día yo le decía, bueno, cuando termine la función los paso a buscar y vamos a comer. Bueno, ¿cómo cuando termine? Nosotros vamos a ir al teatro, de verdad. Y venía jueves, viernes, sábado y domingo, y a toda la función. Yo recuerdo que una vez estaba en Argentina con Tito Cosa y en esta cuestión que yo le preguntaba y me miraba diciendo así, que ya venía pasando. Y él hablaba de que él ahora se encontraba más o menos en la función número 100. Yo leí por ahí que medianamente la función número 50. Por eso lo traigo a colación que vos planteabas, ¿no? Y nosotros tenemos un presente que con suerte los teatros no dejan hacer 4 funciones, es que llevamos gente y 12 ya es como, ¿no? Nos sentimos todos, nos sentimos realizados. Hay algo que aparece en la pregunta que armaba, ¿no? Que cómo es, o cómo vos hiciste posible proyectos que llevan, no sé, de 2.753 funciones, podemos decir que tenía Tortó más de 9 años y medio. Uno dice, bueno, pero es otro tipo de proyecto, genial, pero más de 850 tienen el amateur y tienen el equilibrista. Digo, ¿de qué modo, si la obra se encuentra en las 50, podemos hacer nosotros para poder entrar a buscar? Sí, está buenísimo. A mí me pasaba, yo empecé a hacer teatro en Santa Fe, donde estudiaba ciencias económicas, y me pasaba que ensayábamos. El grupo donde hacíamos todo entre todos, el que tenía más habilidad para las luces, le ayudaba, le enseñaba al otro, el que tenía más habilidad para escribir, escribía y el otro lo ayudaba. Íbamos aprendiendo de distintos roles, que es una escuela hermosa, íbamos rotando los papeles, a veces tocamos un papel grande, a veces un papel chico, pero todos estábamos en todos los rubros del teatro. Pero yo advertí que cuando llegaba el estreno, era como una sorpresa para nosotros. Decíamos, che, la semana que viene estrenamos. Y ahí salíamos a pensar cómo hacer para traer gente. Claro, una semana antes era muy poquito. Venían nuestros padres, nuestros amigos, los vecinos, y nos quedábamos sin gente. Yo decía, el templo no tiene que ser solo el escenario. El templo también tiene que ser la boletería. Ahí también darse tiempo para ir imaginando qué es lo que estamos construyendo arriba del escenario para saber a quién le puede interesar y ir linkeando ese interés de a poco, incluso graduando. A mí me pasa mucho que las compañías que conozco traen a toda su gente al día del estreno, que es el peor día, el más inseguro, donde las cosas salen más o menos porque se están probando, y al otro día ya no tienen tanta gente, y a la semana siguiente menos, y a la tercera deciden bajar, o la cuarta, porque ya no. Entonces, yo trato de graduar esa gente a lo largo de las funciones, ir adelantándome antes a tener la segunda y la tercera semana ya resuelta de antemano. En el sentido de que, bueno,
¿para quién la vamos a hacer? A mí pasa mucho que tengo la sala y cuando vienen las compañías, lo primero que hace es preguntan a la boletería cuántas hay vendidas. Y cuando le dicen 8, 4, 3, ¿cómo? Estamos en Palermo. ¿Cómo? Como si la gente entra a los teatros así, agrupada, y sin haber hecho nada, ¿no? Pensando que ya es actor. Esto es lo último que uno tiene que imaginarse, ¿no? Uno tiene que prever anticipadamente cómo va a ser las funciones, con quién va a ser las funciones, y utilizar esas funciones con poca gente, uno va llevando poco para que no se determine, para tener la posibilidad de hacer más funciones para pulir el espectáculo. Una función con poca gente, en vez de deprimirnos a los actores, como pasa la mayoría, es una oportunidad buenísima para probar lo que no estamos seguros de probar, porque van a ser pocos los que lo van a ver si no llega a salir mal. Y nos van a dar la posibilidad de hacerlo mejor cuando vengan más. En ese sentido, yo porque empecé sin tener a nadie, como les decía, y llamando por teléfono a cada uno para que venga, lo primero que hice lo hice en un bar, me acuerdo, y vinieron mis compañeros del conservatorio y unos parientes que yo tenía en Buenos Aires. Y el dueño del bar me dijo, che, una familia nomás consumió algo. Las otras mesas, 6 con un café. Así no me sirve, claro, mi compañero eran 6 con un café y esos tíos que yo tenía me pidieron una copa. Pero eran llamados por teléfono, viviendo, tratando. Yo un día me di cuenta que yo entraba a un restaurante y en vez de ver cómo era la comida, la carne, decía, ¿cómo puedo hacer para que todo esto le interese a una que me interesa? ¿No? Veía el bachero que estaba atrás de lavando los platos y yo decía, si no tiene gente, yo me tengo que ir a lavar los platos, a ser bachero. Tengo que encontrar la manera de limpiar lo que yo creo que es tan importante para poner arriba del escenario con la necesidad del otro. Y tanto que mientras voy ensayando, ya voy comprometiendo, mirá que lo que estoy haciendo a vos te va a gustar porque se trata de esto y de aquello, y estoy poniendo cosas que... Y ahí uno va al ensayo con la responsabilidad de que no puede defraudar a todos esos que hasta en el colectivo. Le digo, dame tu teléfono, yo te voy a avisar cuando estrene y te voy a invitar. Porque tenemos que ser todos. Tenemos que ser actores, pero también tenemos que lograr tener la posibilidad de que ese desarrollo de esa vocación tenga a quien dirigírsela. Y es honesto ir encontrando en la vida personas a las que digamos, yo te voy a invitar y vas a venir y vas a ver que vas a ver algo que no es deshonesto, porque no es que hasta podemos hacerle un 2 por 1, podemos tenerlo gratis si no tiene dinero, pero lo que necesitamos es que venga y su percepción mejore y ratifique lo que estamos haciendo, porque esa es la repetición que uno aprende a hacer mejor lo que está haciendo. Muchas veces lo que uno imaginó ensayando o escribiendo lo que va a hacer, el público le da el sentido real que tenía lo que uno se imaginó. No es siempre como uno piensa cuando lo está ensayando. Muchas veces hay una pausa que no la descubrió ni el actor ni el director y uno la descubre arriba del escenario porque el público la sugiere. Y otras veces es el humor, otras veces es el volumen o la fuerza que lleva la escena, ¿no? Es un trabajo colectivo que se hace entre todos y uno tiene que confiar y creer en todo lo que están, lo mismo los compañeros. Si uno no cree en la devolución del bocadillo del compañero con el que está trabajando, menos va a creer el público. Al revés, el compañero es Dios. Uno tiene que lograr que el compañero esté allá arriba que lo deslumbre. Y uno tiene que trabajar para deslumbrar al compañero. Para el compañero digo, estoy haciendo una obra que no es una actriz, que no sabe lo que es el actor que está hablando conmigo. Porque eso va a hacer que ese que vimos en la calle, le dijimos, mirá que quiero que vengas a verla, venga y vea eso mismo. El teatro que más dificultades tiene es el teatro intermedio, el que se hace porque me llamaron, se hace porque me dijeron, se hace porque el actor me dijeron que para estar con él, para ver si consigo otra cosa. Ese teatro es muy difícil que funcione y que haga mucha función. Pero el que le ponemos todo desde el vamos, encuentra esto después. No es fácil, pero encuentra. Yo siempre los 40 que yo tenía,
Los productores ejecutivos que trabajaban conmigo se iban, me dejaban. Porque ya no da los números, mira, si hicimos 25, la primera 30, no, por esta plata no, y se iban. A mí ese aplauso me hacía pensar, el de 40, por cómo aplaudían, un día iba a ser de 400, porque estaban aplaudiendo, se le quedaban las manos rojas lo que habían visto, porque les había gustado mucho. Y muchas veces yo miraba por el agujerito de los telones que tienen los teatros y veía que repetía uno que ya había visto y había venido con otro. Entonces digo, si le gusta mucho a pocos, en algún momento le va a gustar a muchos. Entonces dependía de que yo esté en cartel. Bueno, para estar en cartel, siempre digo que mi estrategia fue perder para ganar, ¿no? Muchas veces, no digo tanto exactamente, pero tuve que comprar entradas para que el teatro se quedara tranquilo y que iba a haber gente, aunque no viniera, después la regalara, pero para poder hacer una más. Porque la que seguía me había dicho uno que tenía una posibilidad de hacer una función en Loma de Zamora, iba a venir a verla, entonces teníamos que estar en cartel, tenía que haber gente. Y esa semana remando, llamando a todo el mundo, y se venía así, no venga el tipo este. Antes de pasar a las preguntas que la miraron, chicas, hay algo que en el contexto también de fines de los 90 y principios del 2000 es singular en el trabajo y es singular también en los diálogos que se dan, que es que el amateur tenga también su transposición cívica. ¿Cómo fue ese laburo? Porque ahí es tu propio material, ¿sí? Vos como protagonista, o sea, bueno, yo voy a ser protagonista de mi propia película. No, fue genial porque en ese estado de no saber si servía o no servía, si valía o no valía, con esa inseguridad que me producía que a mis compañeros les fuera bien, que ya los llamaban de distintos lugares, no me llamaba nadie, yo empecé a escribir, para darle sentido a ese mal momento que estaba viviendo, esa historia de ese deportista amateur, y la empecé a escribir como cine, porque jamás pensé que yo nunca había escrito los poemas del desamor de la adolescencia. No sabía escribir, nunca había escrito. Entonces lo empecé a escribir como cine, porque me parecía más fácil desarrollarlo en distintos decorados, con muchos personajes. Entonces cuando no sabía qué tenía que hacer el protagonista, encontraba el médico que lo venía a revisar, entonces la historia se iba por otro lado y me permitía seguir escribiendo. Un día me di cuenta que tenía como 30 páginas ya de ese guión rudimentario. Y que yo lo había escrito levantándome a las 6 de la mañana, para no recibir la influencia de la realidad, para ver si podía escribir algo original. Ahí está un poco lo que te venía diciendo de la fe que uno tiene que tener. Yo prendía un saumerio, me preparaba un té, esperaba el momento y me sentaba. Sentía un montón que quería escribir porque me iba a la vida. Pero si yo escribía algo que valiera la pena, podía cambiar esas circunstancias que estaba viviendo. Y escribí una frase, ya había escrito todo, no enseñaba nada. Todo el día esperando este momento para nada, era una frustración tremenda. Pero yo no me olvido que trataba de sentirme Borges en el momento de escribir, que aspiraba a escribir las palabras más originales para que me sacaran de pobre, me sacaran del lugar en el que estaba y alguien dijera, che, mirá qué lindo lo que escribió. No traté de escribir algo rápido, fácil, escribí lo que yo más conocía, una historia que a mí me había pegado fuerte, porque yo tenía 13 años y había visto ese tipo día tras día. Cuando empezó, en el barrio decíamos que era un loquito, que tenía que estar 5 días y 5 noches pedaleando. Nadie le prestaba lo que pasaba a mí, yo era un loquito que sabía, bueno, yo era ser actor, prácticamente, podía hacer la analogía. El segundo día, que ya estuvo todo el día pedaleando y toda la noche, las vecinas del barrio empezaron a asomarse, mirá, sí, un poquito más de fe le empezaron a tener. El tercer día, ya para todos era un tipo que sabía lo que estaba haciendo. El cuarto día vinieron los deportistas, los boxeadores, a correr al lado de él a la noche para que
no se durmiera, porque le faltaba un solo día para batir el récord y ser el único en el mundo. El quinto día pusimos un escenario y le empezaron a cantar las canciones que a él le gustaban para darle ánimo y que batiera el récord. Y ese día ya vino, le faltaban pocas horas para batir el récord. Vino la política y decía, este hombre ha sido nuestra grande. Le pertenecía a todos ese loquito. Uno empieza así con su oración, sin crédito, pero tiene que confiar. Si yo hubiera querido que lo mío sea rápido, hubiera escrito algo rápido para que se viralice en el momento y me llame y comprobar que la cosa va. Y si no, bueno, lo abandono y me dedico a otra cosa. Ese pacto que uno tiene que hacer, que uno lo va a hacer de la mejor manera posible para que alguien se interese y de a poco uno lo pueda mejorar y perfeccionar, es el espíritu que yo quisiera trasladar, porque es el camino. Permitió que esa vocación que yo tenía no sea una vocación frustrada, es una vocación que la pude desarrollar tanto, y por eso les hablo de descubrir, que yo creía que tenía vocación de actor nada más. Y yo pude comprobar que también podía ser autor si escribía otra obra, o dos o tres. Cuando escribí esa, por más que recibió 17 premios y se hizo la versión cinematográfica, era una, podía ser un zapallazo, ¿no? Había salido de suerte. Bueno, cuando viene a hablarle a un director de cine con el que yo había hecho un pequeño papel, curiosamente, en el papel que me llevó a Yugoslavia a hacer unas escenas en exteriores, y porque estaba lloviendo, decidí ir al pueblo que había nacido en Italia, mi mamá y mis abuelos, y encontré el secreto con el que escribí el equilibrista después. Curiosamente, ese director, antes de que existiera el equilibrista, vino a ver la obra y me llamó por teléfono y dijo, che, esto es una película. Acá hay una película. Y digo, yo la empecé a escribir como cine. Tengo un guión rudimentario de 30 páginas. Me dice, ¿me lo podés pasar? Yo vi la obra y dije, yo puedo filmar una película, pero si vos me das los derechos, imaginate, ya, me voy. Se empezó a trabajar en la película y yo no podía creer cuando había 50 personas discutiendo acerca de dónde era mejor poner la cámara para contar 2 minutos de lo que yo había estado imaginándome a las 6 de la mañana, solo en mi casa, sin plata, sin posibilidades, sin que nadie me llame, sin interesarle a nadie. Me parecía increíble. Y advertí algo que se lo transmito también porque me parece importante. Menos mal que yo mientras escribía no tenía conciencia de que un día otros iban a hablar de lo que estaba escribiendo. Si no, no me hubiera animado a escribir las cosas privadas que puse. Yo puse cosas que no me hubiera animado a contarle a nadie, porque hasta me daba pudor sentir esas cosas. Y las escribí inconscientemente. Y fueron lo que le dieron originalidad al material, y que los espectadores sintieran que había algo que latía, ¿no? Si yo hubiera querido escribir algo parecido a lo que había ido a ver al teatro, que metía 500 personas por función, no hubiera escrito nada singular. Ahora, por supuesto, recomiendo que después de sentirse Borges intentando plasmar lo que quieran, uno tiene que saber quién es y volver, si no es un pavón, ¿no? Hay una de las, estaba revisando que había tratado de acordarme cómo las habían armado, pero si vamos un rato a este trabajo que vos hiciste en Doctor y tiene que ver con este personaje, con el síndrome de Tourette. el síndrome de Tourette, las preguntas que aparecen, y las tiro todas juntas, así vos te fijás cómo poder trabajarlo, dicen qué tipo de investigación requiere, construir un personaje con una particularidad así, qué fue lo que estudiaste o con qué materiales, qué experiencias te apoyaste para poder trabajarlo. Y también, acá aparece, dice, también me interesa, dice, el lugar de padrino, de referente que tenés para con la asociación, y ahí lo que se rescata y lo que se busca de trabajar es este vínculo, ¿no? Entre lo que estamos haciendo y a quién se lo vamos a dirigir. Sí.
empezaba por ¿Cómo trabajar? a lo de Totó. A mí lo que me pasó con Totó se parece bastante a lo que te vengo transmitiendo y me doy cuenta ahora. Yo lo primero que hice fue ver una película que se llama El maestro de la clase, donde el maestro tiene el trastorno y es rechazado en todas las escuelas porque tiene la dificultad de hacer ruido y los alumnos, los directores piensan que se van a reír, que no van a atender. El maestro tiene una dificultad que no está bien para la escuela. El actor hacía el dueto de un modo extraordinario. Tan bien que yo decía, esto se puede hacer bien por corto. Yo tengo que estar en el escenario. La gente me va a ver todo el tiempo. No tengo posibilidad de grabar una toma más de nuevo para que salga mejor. Yo lo tengo que hacer en vivo y en directo con la misma credibilidad. O sea, empecé con la absoluta inseguridad de que yo nunca me iba a acercar a ese gran trabajo. Como les decía, uno se tiene que habituar a la inseguridad y sentir que es parte de los instrumentos, de las herramientas que uno tiene para trabajar. Porque en el camino yo encontré algo que terminó siendo, muchos años después, una especie de sello que tengo para trabajar, que es utilizar el cuerpo para expresar. Una vez me acuerdo un espectador que vino y me dijo, yo lo vi en la obra que usted hace, con el cuerpo hace tirabuzón. Pero él vio en el movimiento físico, logró ver esa imagen. Como un espectador me dijo, yo lo fui a ver a usted en la Amateur la noche que batía el récord que el viento le pegaba en la cara, me acuerdo. Yo dije, teatro no está bien. Claro, pero como se crea la ruta, ¿no? Y el tipo, uno puede imaginar que vaya viendo. De eso consiste nuestro trabajo, por eso no hay que ser tan pragmático en ver el resultado y ver el resultado ya. Cuando uno tiene el resultado es porque ya lo hizo eso, ya lo probó, no sirve para esa obra. Uno tiene que descubrir, tiene que encontrar algo más, algo propio que va saliendo en el trabajo, va saliendo en los ensayos. A los pocos días de estrenar, yo descubrí que si este tipo había tenido que vivir con ese trastorno toda su infancia y la adolescencia, se había querido quedar más con esa etapa de pequeño que con la adultez. La adultez debería haber sido de mucho bullying. Entonces le puse que le habían quedado objetos de cuando era chico, y él tenía un yo-yo de cuando él era chico, tenía unas pelotitas, tenía bilones con cositas, que era como un tierno que arrastraba su infancia a la adultez, y eso me parecía que le daba un color sumado al esfuerzo físico que tenía que hacer para tapar el síndrome que tenía, iba a dar por resultado un poco de la verdad que yo había visto en ese trabajo de la película. Por supuesto que mi mayor temor era que los espectadores que tenían Tourette se sintieran burlados por lo que pasaba en escena, porque el autor francés había elegido una parte del síndrome que no es el más común, que es el 10% de los pacientes que tienen Tourette, que es el que insulta y hace gestos obscenos. Como eso causaba más gracia, al autor le pareció bien, y yo tenía que tratar de hacerlos con la contraposición de que el personaje no los quería hacer, y los quería tapar. Me parecía que eso le iba a dar una sensibilidad diferente y que el espectador lo iba a tomar casi como una desgracia que él trataba de que no se notara. Y es interesante porque esta posibilidad de siempre nosotros hablamos acerca del actor intérprete y del actor proveedor, ¿no? Y la posibilidad de acercarte y contarle también cuáles eran los temores sobre lo que, ¿no? Y la confianza de poder trabajar, ¿sí? En común en relación. ¿Cómo se dice esa diferencia? Me parece interesante. El actor proveedor y el actor intérprete. Digo, siempre trabajamos, el gran juego de la idea de ser intérprete, pero después tenés estas dos condiciones de decir, bueno, y a veces sucede, hay grandes actores que lo que hacen es ser como la arcilla de otro, claro. Y mayormente, y hoy, porque no puedes entrar en que llame y la reivindicación
acá es la idea de, bueno, ser proveedor, ser autogestivo. Nosotros mismos. A mí me gusta la idea de proveedor porque es una idea en la que no deshabilita la escucha y el trabajo con otros proveedores, ¿no? No es que todos tus materiales vos tenés que escribir, vos tenés que actuar, vos tenés que dirigir y vos tenés que ponerlo en tu propia sala, sino que en esto y en el marco es más amplio. Y en relación a ser el padrino de... Bueno, eso llegó por el trabajo, llegó porque la presidenta de la asociación se conectó conmigo porque me escuchó en un programa de televisión hablar del rol y ella pidió mi teléfono y me contó que yo podía favorecer a muchos chicos que tenían el síndrome de Tourette si yo podía transmitir el síndrome más como que tenía el 90% de lo que lo tenían y no el 10%. Y ahí me pareció mucho más valioso. Entonces empecé a, si bien yo tenía que hacer el rol que marcaba el 10%, en la difusión yo difundía la posibilidad del 90%. Bueno, muchos se vieron identificados y al cabo de un par de años de hacerlo, me nombraron padrino de la asociación. De ayer estamos en el mes de la difusión del síndrome de Tourette. Hice un video donde me tocó estar en Santo Domingo, en República Dominicana, que estoy haciendo equilibrista en un festival internacional. Hice el video anual de comunicación de lo que es el síndrome para que los que no sabemos de qué se trata podamos favorecer a los que lo tienen, no sorprendiéndonos tanto cuando tienen un sonido fónico o gutural o un movimiento con el cuerpo inesperado y no nos alejemos pensando que está haciendo una gracia o que es un loquito, digamos, que llama la atención, sino que es alguien que tiene este síndrome neurológico que no lo puede manejar, que bueno, es hereditario, no tiene cura, pero con técnicas cognitivo-conductuales con el tiempo va bajando y se va mejorando. Están haciendo... Tenemos que hacer las preguntas. Claro, además igual me están mostrando por debajo qué hora es. Sí, yo como director ya hubiera hecho la pregunta antes, de estar pensando lo que va a ver el público. Claro, pero lo que les voy a proponer, al margen de que después el cierre lo va a tener Mauricio, es aprovechemos ahora a abrir pero digo, ¿alguien tiene ganas de hacer un comentario aquí y ahora? Me olvidé de algo de lo que trabajamos para preguntar, aparece algo. O sea, las preguntas que vos hiciste son las que trabajaron. Intenté. Ok. Para leer eso ya me conozco. No, ya sé, pero yo para saber sí, pero hay si fue entre todos, porque entonces bueno, fueron respondidas las preguntas. Algunas sí, y igual tienen, digo, nada, podemos aprovechar porque lo que sucedió acá desbordó todo lo que pensábamos en el diseño de lo que hicimos. Y todavía no nos pusimos a bailar la ballena que estuvimos. Nos arreglamos el aula, ¿viste? Es lindo que la charla consista en lo que ustedes necesitan. Yo muchas veces iba a charlas interesantes, pero no hablaban de lo que yo buscaba. Yo prefería que se acercaran a lo que yo necesitaba. Entonces las preguntas tienen que ver conmigo. A mí me gustaría que me pregunten lo que a ustedes les esté interesando en este momento, más allá de lo que yo les digo. Por eso decía que yo no me hubiera entendido tanto en lo que decía, si no era exactamente parte de lo que a ustedes les interesa. En sí, no sé si es. En sí, es la aprobación de ahora sí vamos a verla cuando termine. Pero preguntas, comentarios. A ver. ¿Todo bien? Bueno, primero, gracias por estar acá. Me sucede siempre que pienso como estas obras que hacen durante tantos años y digo, ¿cómo? O sea, viendo también como el proceso del actor y algo que nos está pasando a todos los que estamos empezando a trabajar y eso, digo, ¿cómo se sostiene la repetición? O sea, ¿cómo se mantiene viva una obra durante la repetición de tantos años de repeticiones? No sé si tendrás juegos ahí que hacer, como bueno, hoy a pesar de que está marcado, vengo y pruebo otra cosa, como... Está buenísima la pregunta porque cuando a mí me empezó a pasar, los actores que yo admiraba mucho me decían que no acepte hacer tantas funciones,
porque se iba a mecanizar, se iba a repetir, no te conviene, me decía. Pero yo veía que lo que pasaba en la función era otra cosa. Entonces me empecé a dar cuenta que cuando yo trabajaba para pocos, en los teatritos, lo que más me inspiraba a mí era hacerla bien a la función, para que el que había venido la recomendara y trajera a alguien más. Cuando yo empecé a hacer todo, estaba todo vendido la semana entera, y la semana siguiente también. O sea, gustar no era ninguna motivación, no me producía nada a mí. Y yo tenía que hacer una el miércoles, dos el jueves, dos el viernes y dos el sábado y otra el domingo. Esa repetición, la segunda de cada día, me empezó a parecer muy contra natura, muy en contra del oficio. Entonces empecé a pensar que esta estrategia que yo tenía de gustar, al darme cuenta que no me funcionaba, no me ilusionaba, empecé a pensar, por ejemplo, antes de hacer la función, que yo era un jugador de fútbol vendido al exterior. Que tenía que salir a la cancha en esa segunda función. Y en la tribuna la veía mi mamá. A mi maestra que me quedaba. La tengo que hacer bien, y menos de ellos. Empecé a inventarme estas cosas para la segunda función. Ustedes saben porque se dedican a esto, pero hacer una segunda función es lo mismo que ir a un restaurante, comer la entrada, el plato, el postre, el café, terminar de hacerlo y que nos digan enfrente del restaurante. Buenísimo. No, yo ya comí. Pero no saben la entrada que tiene, porque te decían, mirá que está lleno. Pero no me sirve que esté lleno, ya la hice. Un día me lo encontré en el bar de la esquina del teatro, a Enrique Pinti, que había hecho 10 años en San Sebastián, tantas o más funciones que yo. Dije, Enrique, por favor, necesito hacer una pregunta. ¿Cómo hacer con la repetición de funciones? Hacer una función de cada día. Dijo, yo me imagino que en el primer palco vienen a ver los directores italianos, franceses que yo más admiro, para elegirme como protagonista de una película. Entonces trato de hacer como para que me elijan. Y yo dije, estoy en buen camino. Más o menos lo mismo. Y que era algo que yo no le podía preguntar ni a los actores que yo admiraba, ni a los maestros que me habían enseñado, porque no habían hecho semejante cantidad de repetición. Y ahora me pasa con las mías, que tienen un plus, que no tengo que trasladar algo que escribió otro, sino que tengo que trasladar algo que yo vi, que yo descubrí, que era parte de mi familia. Y el hecho de ser intermediario de la vida de mis abuelos, de la vida de mi mamá, me hizo aprender algo que no sabía antes, cuando había hecho las 2.753 funciones. Y es descubrir en qué estado tengo que estar yo para compartir esa historia tan propia, casi como acompañando la respiración del espectador, para que cada espectador no solo vea mi historia, sino que vea reflejada su propia vida a través de mi historia. Cuando salgo al hall por esto de la estrategia de que devuelvo el dinero a que no me gusta, lo que me devuelve es que usted me hizo ir al patio de la casa de mis abuelos, los domingos, debajo de la parra, comían los ravioles. Usted mostró exactamente la historia de mi madre. Y digo, lo puedo lograr por eso. No es que salgo a hacer como yo aprendí al comienzo, mi papel de punta a punta, ni la obra que uno cuando estrena está atrás de la parte que tiene que salirse, tengo que llegar hasta el final y atravesar eso, como uno se siente un clavadista mexicano que se tiene que tirar desde la montaña al agua, sino que voy trasladando segundo a segundo algo que tal vez es demasiado para la etapa en la que están ustedes, pero que no es solamente hacer creíble mi rol, sino actuar con la conciencia de ir construyendo la acción. Eso es algo que yo aprendí en los últimos años. Creo que hace la diferencia entre un actor y otro,
El que solamente hace su rol y está preocupado por su rol, no logra lo que logra el que sabe que actúa construyendo la acción que tiene que ver en ese momento el espectador. Cuando uno tiene esa conciencia que puede hacer su rol con la cabeza dividida en lo otro, le pone menos atención a lo que está haciendo un actor y le sale mejor. Y al mismo tiempo contribuye con la dirección del espectáculo, que es simbolizar la acción a través de todos los roles del teatro, la luz, la escenografía, el movimiento, el actor, con símbolos en el espacio que le hagan ver aludidamente al espectador lo que está pasando. Cuando uno pone el énfasis en su rol y en la letra que está diciendo, el espectador empieza a escuchar. Como digo siempre, cuando escucha, entiende, se va para atrás y mira. Cuando lo que estamos haciendo evoca, alude, no dice directamente, o sea, no es un teatro explícito, sino que es implícito, el espectador empieza a entender él cosas que no son las que le está diciendo el personaje. Se va para adelante porque se siente inteligente. Siempre está construyendo él en su cabeza. Por eso el teatro después pasa a ser importante, porque el espectador se va y le dice, anda, porque va a pasar algo. ¿Qué es lo que le pasó a él? Lo que él pudo construir, porque no lo estaban obligando diciéndole, por ejemplo, estoy borracho. No, está haciendo. Y la gente dice, ¿no? Supónganse que es el médico que entra a hacer la cirugía y le ve un comportamiento borracho. El espectador que estaba así viendo cómo iba a hacer la cirugía, dice para sí. Y eso es lo que potencia, es la acción, no es lo que decimos. En el teatro siempre es más importante. Esto lo decía Francisco Javier. Lo que pasa, no lo que decimos. Si bien los actores estamos todo el tiempo repitiendo la letra, la letra es importante porque tiene que ser creíble, tiene que tener el verosímil, porque tiene que tener la dinámica de la obra, porque tiene que ser matizada, porque no tiene que ser llana, tiene que tener proyección. Además tenemos que llegar a la última fila. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que construir que son fundamentales, pero no son lo más importante ni lo único. Bueno. Yo qué dije, pon un poquito de agua y esa es la letra. Lo que ustedes pensaron, lo que a ustedes les pasó, es más importante que lo que dije. Porque lo descubrieron ustedes, dijeron, pues se cagó la charla acá. Se va a desmayar. No sé, cada uno pensó algo. Eso es lo que le pasa al espectador cuando el teatro no es directo ni explícito. Yo tengo una pregunta también de representación que también del profesorado, y esta misma fe, compromiso que vos hablas con la actuación, ellos la desarrollan y la construyen en la carrera con el paso de enseñanza. Ellos se están formando para dar teatro en tu escuela, en espacios inicial de primaria y secundaria. Entonces, algo ya contestaste, pero se me ocurrió preguntarte, con tantas giras hechas, tantas repeticiones, tantas comunidades y espacios distintos, ciudades chicas, ciudades grandes, otros países, ¿qué considerás vos que es, qué pensarías de la transformación social que representa? ¿Qué fuiste experimentar que el teatro transformara en distintos lugares, en lugares diferentes en los que has estado, que pienso que para ellos puede ser así como alentadora ese compromiso de decir, vamos a enseñar esto en los espacios en los que estemos,
más allá de todo lo que se sabe del teatro, que es un espacio lúdico, un espacio a la imaginación, que todo eso le hace bien a todas las personas. En la Argentina le recomiendan hacer teatro a todo el mundo, por eso somos lo que somos, como potencia teatral en el mundo, estamos entre la segunda, tercera, cuarta potencia teatral más grande del mundo, vamos alternando de acuerdo a cómo crecen nosotros también. Yo siempre me sorprendía porque en un teatro, cuando venía un plomero o un electricista, siempre que tenía un segundo me decía, ¿sabes que yo soy del palo? Siempre descubría que había hecho un taller con cartoon, a veces no tenía nada que ver y decían, el sobrino, sí, así digo, sobre el ambiente, sí, porque mi sobrino trabajaba en la casa de no sé quién, pero hay una conexión, porque el teatro posibilita muchas cosas. Yo les voy a contar lo que yo he descubierto, no sé si va a servir para la dinámica docente, pero yo descubrí algo en los últimos años, y es que el teatro hecho como lo hago yo, con historias personales, puede pasar a ser algo más importante que el que yo había hecho hasta acá, que se quedaba en el mundo de la ficción. Yo hacía teatro, la gente venía durante 1 hora y 20, soñaba un poco, se imaginaba un poco, se divertía, se emocionaba, y había ido como al mundo del entretenimiento y le aliviaba la realidad en ese momento haber estado fuera de lo que le acusaba personalmente. Y en el mejor de los casos, parte del argumento de la obra desmitificaba alguna verdad mal aprendida o lo ayudaba a tomar alguna decisión que tenía ahí insegura sin terminar de concluir. En los últimos años yo descubrí algo mejor todavía, y es que el teatro, la ficción, se puede meter directamente en la realidad. Yo cuando termino de hacer la función, contrariamente a lo que me dicen que hace la mayoría de los actores, salgo, me cambio rápido y salgo al hall a encontrarme con la gente. La gente me devuelve casi todavía con la conmoción de lo que sintió, de lo que vio, lo que le pasó con el espectáculo, lo que sintió. En ese ida y vuelta, muchas veces se quedan 100 personas, ¿no? Nos queda un poquito, que uno podría producir eso con los 4 o 5 que quedaron, que son más fanáticos. No, con la mayoría de uno que hace, ¡ay, salió el actor! ¿No? Que se sorprende porque no es lo más común. Y entonces, en caliente, intercambiamos sensaciones de lo que vivimos. Yo me he dado cuenta que es una de las partes que más me ilusiona para hacer lo que tengo que hacer en la ficción, lo que va a pasar después en la realidad. En el caso del equilibrista, porque a muchos los tienta a hacer eso que hice yo, sin saber el resultado que iba a tener, ir al pueblo o investigar acerca de su papá, de su mamá, de sus abuelos, para ver qué le elevó la sangre de verdad. Otros vienen después de haberlo hecho, inspirados por la obra, y me devuelven lo que les pasó. En el caso de la mater que te impulsa a ir por tu propio sueño, la gente dice, yo no pierdo más tiempo, yo salgo de acá y te aseguro que yo voy a hacer lo que yo quiero, yo no voy a postergar más lo que me parece. Esa relación del teatro que construye como un puente imaginario que va de la ficción a la realidad, a mí me parece fundamental como incentivo para seguir dedicándome al teatro, buscando ese logro. Las cosas que me ha dicho el público, recién terminar la función, no las podría escribir ningún crítico ni ningún autor, porque salen desde un lugar impensado, y ese es el lugar al que nos puede llevar el teatro cuando trabajamos para tocar la fibra del espectador, que no es la primera, no es la más tocada, ni la que nos produce ver una serie, ir a la heladera y volver, y pararla y volver a verla, y después a las 2 semanas ni acordarnos de qué iba esa serie, ni de la otra. Es un poco lo que hacemos cuando
vivimos un poco, hoy vimos que no nos acordamos bien de lo que hacemos. Todos nos pasamos posteando la vida que hacemos. Cuando nos encontramos cara a cara con otros, nos preguntamos, ¿qué estás haciendo? No nos acordamos. Y lo vimos. A veces hasta pautado, ¿no? Se pagan las redes para promocionar lo que se está haciendo y el otro que nos ve y nos puso like y todo, dice, ¿y qué andás? No se acuerda. Porque vivir un poco en una parte antihumana que estamos viviendo, que no es esa de ir más profundo, más al hueso, más enfocado en una misma cosa desde el mejor vértice para lograr tocar algo que nos signifique algo fundamental para nuestra vida, que pueda modificar o ayudar o convencernos de algo en nuestra propia vida, que la ficción sirva para eso. Yo a los docentes les diría esto como experiencia: enseñar teatro esperando que el teatro se meta en la vida de la gente, no que sea para la duración del entretenimiento, la duración de la ficción. Esa es una parte, pero hay otra que va más allá, que a mí es la que más me gusta, la que más me interesa. Sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la charla. Yo, recuperando un poco lo de Nicolás Cultura que decía que en la realidad, que está en el mundo decía Borges, quería preguntarte en relación a los castings, a la clase de casting, que en el teatro colectivo, el cine colectivo, el casting, no sé, una clase también solitaria, ¿no? La preparación para. Sí. No sé, yo quizás podría preguntar esa hora, pero que si es algo virtual o alguna cosa. Buenísima pregunta. Yo no quedé nunca en ninguna. De verdad. Y en un momento, aún sin plata, sin trabajo, dije, no voy más. No voy más. Soy un actor difícil, no voy. Era otra época, ¿no? Ahora uno tiene que aprender a gestar y adaptarse. Yo no soportaba que el otro me diera al 40% porque yo estaba nervioso. Digo, yo te lo puedo hacer re bien. Yo te lo hago en mi casa, no sabes, soy Gardel. Pero yo sé que acá no lo voy a hacer bien porque yo no creo en que yo pueda hacer bien de una. No, tengo que trabajar mucho. Tengo que probar, tengo que ensayar, hacer otro punto de vista, otra perspectiva. Esta lotería de que el que sabe hacer el casting está bárbaro ese día, después puede estar pésimo en la película. Entonces, no creía yo en ese sistema, creía en el otro, en el del trabajo. Un día, al último, que tuve que ir, porque era una película ya, no sé, hace 4 o 5 años, que terminó siendo el mejor actor argentino, dije, bueno, por todos lados me decían, tenés que ser, ¿cómo lo vas a hacer? Tenés que ser un actor como vos. Decidí estudiarlo, fui al casting y frente a la cámara le dije, ¿saben que no lo voy a poder hacer? Porque les voy a mostrar un pedacito, yo lo puedo hacer bárbaro, pero si trabajamos, si me eligen y trabajamos, yo te prometo que lo voy a hacer extraordinariamente bien. Hice eso, me miraron como si no pobre. Yo me fui al auto conforme de que fui fiel a lo que yo sentía. Yo sabía que no lo iba a hacer bien. La letra. Yo anunciaba antes de hacerlo. Digo, ¿qué van a ver? No. Pero tratando de serte útil, yo creo que ustedes tienen que aprender el sistema de casting y trabajar como si fuera para hacer una ficción, hacer un casting. Porque hoy no hay otro sistema y se lo toman los grandes actores, no solo en Argentina, sino en el mundo. Yo no tenía esa posibilidad, yo era flojo, no soportaba el no. El ser rechazado me jugaba en contra, estaba 3 días en mi casa así, pero no lo hacer, no lo hacer. Entonces no me dejo de fallar más, no los hago más y sigo creyendo. Total, este pacto que yo hice conmigo, total, lo mío es a largo plazo, se me dé como sea acá. Mientras tanto, voy trabajando, estudiando, en algún momento se va. Te propongo, Sí. porque por llamada tampoco conozco que
gorra y todo. Ah, bueno. Bueno, yo como soy actor. Ah, ¿en serio? Y las charlas, claro, son muy fáciles porque son teóricas en general. Y uno dice, sí, todo muy lindo lo que dijo, pero ¿cómo hago? Yo voy a hacer un trabajito cortito para cerrar contándoles parte de lo que les dije teóricamente a través de un relato muy breve. Solo corremos esto de la mesa.